Vivimos literalmente en el mundo al revés. Y si no, explicadme cómo es posible lo siguiente. En primer lugar, Pablo Casado, cuando denunció que Isabel Díaz Ayuso le había dado 200.000 euros en comisiones desde su propio gobierno a su propio hermano en lo peor de la pandemia. Y quien tuvo que dimitir fue Pablo Casado. Esperad que hay mucho más. Después, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, filtra una noticia falsa a El Mundo, y cuando la Fiscalía la desmiente, quien acaba imputado, ¿quién es? El fiscal general del Estado. Y ya agarraos con la última entrega del Mundo al revés. Que es que resulta cuando el novio de Ayuso admite que ha defraudado 350.000 euros, el que acaba dimitiendo es el líder del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, que es la noticia que vamos a comentar hoy. Esto no es el mundo al revés. Hay calificativos seguramente más gruesos, pero como mínimo es mundo al revés. Pero si le sumamos la siguiente noticia, que resulta que una jueza de Badajoz, recordad aquello de Aznar de quien pueda hacer que haga, bueno, pues una jueza de Badajoz ha imputado al hermano de Sánchez, lo llama a declarar porque dice que es sospechoso que el puesto que consiguió en 2016 en la Diputación de Badajoz como músico estuviese influenciado por Pedro Sánchez. Por un Pedro Sánchez que en aquel momento evidentemente no era presidente del gobierno, es que ni siquiera era secretario general del Partido Socialista porque se lo acababan de cargar por decirle que no a la investidura de Mariano Rajoy. ¿Os acordáis, no? Bueno, pues agarraos, porque hay una cosa todavía peor. Y es que resulta que los amigos de The Objective, sí, los conocemos bien, los conocemos demasiado bien, resulta que se inventaron una cosa. Y es que el hermano de Pedro Sánchez tenía un patrimonio en el banco de 1,4 millones de euros. Bueno, pues resulta que es mentira y que se equivocaron a la hora de hacer el cálculo. Cutre, sí. Efectivo también, porque durante meses se ha estado hablando del 1,5 millones que tiene el hermano de Pedro Sánchez y ahora se ha acreditado porque lo ha dicho la Guardia Civil que eso era falso. Falso. Pues os decía al principio, mundo al revés. Bueno, no lo sé. Igual más bien un contexto de guerra judicial, sin cuartel, con el que pueda hacer que haga de Aznar por bandera contra cualquier mínimo espacio que consideren que le pueda hacer daño a este gobierno. Como no lo consiguen por las urnas, lo tienen que conseguir por otros lados. Enseguida lo vemos. Por supuesto, El Hormiguero de Pablo Moto se ha hecho eco de todas estas cuestiones. Están encantados. Esos que no se meten en política. Vamos a ver un vídeo sobre El Hormiguero. Y vamos a hablar también de Aldama. Víctor de Aldama, este empresario corruptor, el que pagaba las mordidas de Koldo y Ábalos, presuntamente, que ahora ha empezado a señalar a todo el mundo y que, curiosamente, el fiscal anticorrupción, que fue asesor de los gobiernos de Aznar y que ha pedido su liberación, que salga de la cárcel, de la prisión preventiva a la que estaba por riesgo de fuga, ahora resulta que ha empezado pues su carrera por los distintos medios y ha empezado a dar entrevistas. Ha empezado con una entrevista con Carlos Herrera en la COPE, en la que no ha dicho nada en cuanto a pruebas, por supuesto, pero ha empezado a comportarse como si fuese un tertuliano de la extrema derecha más, diciendo Begoña Gómez imputada, el hermano de Sánchez imputado, y ya está. Este va a ser lo que pretendían con Víctor de Aldama. Pasearlo por distintos medios de comunicación para intentar generar noticias. Bueno, pues si esto es todo lo que tiene que ofrecer, esperaremos, Insisto, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero de momento esto no es que pinte demasiado bien. Vamos a ver también qué es lo que se ha dicho en el pleno de ayer, que fue bastante agitadito en el Congreso de los Diputados, y vamos a ver, para variar, lo caradura que es Carlos Mazón con esta subida de salarios encubierta que se ha hecho con el decreto de la pandemia, y que el tipo dice que no, que realmente todo está bien y que por supuesto no va a dimitir. Todo esto y mucho más enseguida en el capítulo de hoy, jueves 28 de noviembre, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. De verdad os digo que creo que me quedo muy corto si hablo simplemente del mundo al revés, que es evidente que vivimos en el mundo al revés. Bastan los casos que os he dicho al principio. Porque mientras tanto, ¿qué pasa? Que Isabel Díaz Ayuso se va de rositas. Y aquí no pasa nada. Su novio admite que ha defraudado a Hacienda, ella admite que le ha dado una comisión de más de 200.000 euros a su propio hermano, y nadie se atreve a decir ni mu en su partido, por supuesto, no vaya a ser que se los cargue, como hizo con Pablo Casado, Feijóo. Ya sabéis que está hasta las cejitas de miedo. Pero es que fuera parece que también el ámbito judicial le sonríe, por eso decía que igual nos quedamos cortos y tenemos que hablar de algo más. De golpe judicial, de golpe mediático, de intenciones desesperadas por intentar desalojar un gobierno que logró una victoria en las urnas y en el Congreso por otros medios, porque como no lo consiguen a través de las urnas, lo tienen que intentar conseguir otros medios. No sé, ayudadme en los comentarios
a intentar definir esto, porque creo que con palabras es importante tener que definir esto para poder ponerle un nombre a lo que está ocurriendo. Porque no es simplemente el mundo al revés, no es simplemente una pesadilla en la que te despierta, en la que de repente estás soñando que todo ocurre de la forma contraria a la que debería. No, esto es lo que está pasando en la realidad. Es algo bastante grave. La noticia del día. Nos enteramos en el día de ayer, pero seguramente va a ser lo principal de lo que estemos hablando durante todo el día de hoy. Lobato, que hasta el día de ayer era el secretario general del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, ha dimitido finalmente por la polémica del email de la pareja de Ayuso y critica mientras tanto a la dirección del PSOE. Ha dicho: lo hago para poner freno a una situación de enfrentamiento y división grave que se estaba generando en el partido, afirma en una carta. Y yo voy a hacer un esfuerzo que no sé si en el resto de medios lo voy a encontrar, pero yo personalmente lo voy a hacer, a ver si os parece bien, que es no meterme en la polémica estéril de lo que ha ocurrido entre Lobato, el Partido Socialista, las filtraciones que ha habido por en medio, que si Lobato fue a un notario a registrar unos mensajes con otra compañera del partido, que sabía jugarretas. Voy a pasar de todo ese relato interno que me parece ridículo. Así de claro, es que no me parece, es ridículo. Al lado de que es ridículo, al lado de lo que estamos hablando, de lo que está encima de la mesa, que todo esto nace con el novio Ayuso defraudando 350.000 euros y con Miguel Ángel Rodríguez filtrando mensajes falsos que fueron publicados en la portada del Mundo para intentar desviar la atención del novio Ayuso y decir que era la Fiscalía la que le estaba ofreciendo un pacto para autoincriminarse. Lo cual era totalmente mentira. Y ahí es cuando conocimos los mensajes del abogado del novio Ayuso reconociendo que efectivamente se han cometido 3 delitos de fraude fiscal, dijo el novio. Cuando conocimos esos mensajes, de repente cambiaron la estrategia. Y en lugar de hablar del real fraude fiscal que había cometido el novio, que la había aceptado, empezamos a hablar, por el arte del birli-birloque de Miguel Ángel Rodríguez, de si estaba bien o no que se hubiese desmentido ese bulo y conociésemos el correo que había mandado reconociendo su culpabilidad. Y ahí de repente pues pasamos de puntillas por encima del asunto del novio y hemos llegado hasta el punto en el que tiene que dimitir es el líder del Partido Socialista de Madrid, en lugar de que Ayuso dé ningún tipo de explicación sobre algo que había repetido durante tantas ocasiones que era mentira. ¿Os acordáis el otro día? Y si no os acordáis os lo digo, que salió Ayuso a decir: no, esto es toda una construcción orquestada desde la mesa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el que está orquestado Ayuso. Porque aquí no vamos a caer en tus provocaciones ni las de Miguel Ángel Rodríguez intentando desviar el tema. Aquí lo vamos a decir desde el principio. ¿En qué se ha manipulado desde la mesa del presidente del gobierno? ¿En qué? Concretamente. ¿En obligar a tu novia acaso a cobrar 2 millones de euros en comisiones de mascarillas? ¿Le obligó Pedro Sánchez? ¿Acaso le obligó también después a defraudar 350.000 euros porque no tenía suficiente con los 2 millones que se embolsó por mascarillas en medio de la pandemia? Como una auténtica sanguijuela. Resulta que de todo eso lo obligó, ¿no? Pedro Sánchez, de verdad que es para alucinar. Vamos a escuchar un pequeño resumen que hace el Gran Wyoming sobre todo este asunto. Esta polémica que puede llevarse por delante al fiscal general del Estado. Está provocando un incendio creciente en el Partido Socialista de Madrid y puede provocar que Lobato vuelva mañana a un notario. Bueno, efectivamente. Para firmar un testamento. Efectivamente ha firmado el testamento porque ha dimitido. Resulta que ese Big Bang, el origen de todo, aunque a veces se nos olvide, está en Alberto González Amador. Es que parece mentira que tengamos que recordar esto, de verdad, mundo al revés. De Ayuso, que os recuerdo, se llevó millones en contratos públicos en lo peor de la pandemia y que reconoció 2 delitos fiscales por defraudar más de 300.000 euros a Hacienda cuando ya era pareja de la presidenta. Un ciudadano particular, como decían en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, y desde luego muy particular, porque yo no conozco a otro defraudador reconocido que haya recibido el apoyo del Colegio de Abogados de Madrid. Bueno, y de la presidenta de la comunidad autónoma. Que no creo que Ayuso salga a defender a todos los defraudadores confesos que hay en Madrid. No creo. Haya reunido en un bar con el número 2 del Partido Popular madrileño horas después de denunciar a la Fiscalía madrileña por revelación de secretos. Ni que haya sido defendido por todo un jefe de gabinete de una presidenta autonómica con una campaña de bulos. Porque hay que recordar que justamente fue un bulo lanzado por Miguel Ángel Rodríguez lo que estaba intentando desmentir la Fiscalía. Ya lo veis. Si González Amador necesita algo, Miguel Ángel Rodríguez se lo concede. Es como su genio de la lámpara. Bueno, no tiene lámpara, pero genio tiene bastante. Pero lo más escandaloso de este caso
es que la presidenta madrileña, que no solo mintió en sede parlamentaria para defender a su novio, ni siquiera ha hecho la más mínima crítica a que su pareja sea comisionista defraudador. ¿Le debe parecer algo normal? Hombre, normal le debe parecer, porque ya es curioso tener un hermano comisionista, al que además ayudas desde tu gobierno, como para además también tener un novio comisionista. Es difícil, pero parece que Ayuso pues está encantada rodeándose de ese tipo de gente sin ningún tipo de catadura moral, que en lo peor de la pandemia se aprovechaban de la desesperación por conseguir mascarillas para venderlas con sobreprecio. Como le parece normal vivir en un pisazo que nadie sabe cómo se ha pagado. Que eso es otra cosa, no nos contarán nunca esto. Como el universo, solo que aquí lo que se expande es el número de plantas. Sí, la pareja de Ayuso es el Big Bang de este caso, aunque ahora la atención se haya desplazado al fiscal general, a Juan Lobato y hasta la Moncloa. Como sabemos los que trabajamos en la tele, mover el foco tiene consecuencias graves. En el caso de Ayuso, alguien se puede olvidar de que la Comunidad de Madrid protege a un delincuente confeso. Y en el caso de este plato, a mí se me puede ver la papada. Bueno, pues en este caso sería que se le viese la papada política a Isabel Díaz Ayuso, porque se está yendo de rositas con todo este asunto. Pero bueno, mucha atención, agarraos porque ahora sí que vienen curvas, con el asunto del hermano de Pedro Sánchez. Atención con esto. La Guardia Civil considera falso que el hermano de Pedro Sánchez se enriqueciera. Una mentira para inflarlo todo. La denuncia impulsada por la ultraderechista Manos Limpias, vaya por Dios, Manos Limpias. Los mismos que empezaron la denuncia cutre, que aceptó el juez Peinado con 7 páginas de querella, los mismos que ahora se han querellado también contra la AEMET, la Agencia Meteorológica Estatal, por el asunto de la Dana, pero por supuesto en Mazón no ven ningún tipo de problema. Bueno, pues resulta que estos mismos también han difundido noticias falsas que previamente habían leído una vez más en una noticia falsa de The Objective. Es alucinante, mucha atención. Lo cuentan en La Sexta Noticias. Pedro Sánchez. Pero Alfonso Pérez Medina se ha leído esta tarde toda la documentación y hay un primer titular. El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil podemos decir que está lejos de ser concluyente, Alfonso. Sí, la causa se desinfla con este informe de la Guardia Civil, básicamente porque partía de la denuncia de Manos Limpias de un bulo colosal que decía que había experimentado David Sánchez un incremento patrimonial para llegar hasta ese 1.400.000 euros. Todo se basa en un error de cálculo, en una confusión, y en realidad en el año 2023 apenas tenía 68.000 euros en esa entidad, aunque la jueza ha preguntado para saber exactamente cuánto dinero tiene. Y luego porque efectivamente tampoco se aprecian irregularidades en la creación de ese puesto de trabajo. De hecho, se han analizado hasta 65.000 correos electrónicos y en ninguno se dice que esa 65.000. hay que crearla para David Sánchez. Pero Alfonso, ayúdanos a entender esto. Entonces, ¿por qué los llama a declarar la jueza si ese informe que tiene en la mesa en principio decimos que está lejos de ser concluyente? Bueno, pues porque considera que hay que investigar todavía la evolución de ese puesto de trabajo, que en principio iba a ser de coordinador de los conservatorios, que después evolucionó a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Es posible también que ofrezca más garantías a los investigados para que puedan declarar. Quiero decir, este hombre, por si no sabéis, el hermano de Sánchez es director de orquesta. Pues si os llama la atención que esté vinculado en cosas de conservatorio, de arte y demás, no, es que es director de orquesta. Acompañados de sus abogados y evitar así esa diligencia que es necesaria también para ver si archiva o no la investigación, una decisión que tendrá que tomar el próximo 9 de enero, después de tomar declaración no solo a David Sánchez, sino también al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y a otros 7 cargos socialistas. Llevamos hablando de este caso menos tiempo y sobre todo del caso Begoña Gómez muchos meses. Te lo has empollado como nadie, Alfonso Pérez Medina. ¿Podemos establecer un paralelismo, al menos en la investigación, en la instrucción de los dos casos? Pues yo creo, Rodrigo, que claramente se puede decir que hay un patrón. Es una denuncia de Manos Limpias y también de otros colectivos de extrema derecha. También se abre a partir de informaciones que curiosamente también son del mismo digital, de esa web de Objective, que son falsas en los dos casos. Además, también es un objeto de la investigación muy amplio. En este caso se estudia ese supuesto falso incremento patrimonial y también la creación del puesto de trabajo, y además afecta a personas del núcleo, del entorno familiar, a la mujer y al hermano del presidente del gobierno. Yo creo que evidentemente hay un patrón. Es decir, es cutre de narices, hay el patrón, exactamente lo mismo que hicieron con Begoña Gómez, inventándose literalmente una noticia. Pero, ¿cómo llegan a esa cifra? Ahora vamos con lo de Begoña Gómez, las similitudes entre un caso y el otro, y cómo lo están intentando hacer de manera sistemática, yendo a por la mujer, a por el hermano, para después poder salir en todos los medios de comunicación. Y os aseguro que hoy lo vamos a ver así en todas las tertulias de este país, diciendo: ay no, pero es que claro, está rodeado de corrupción. Hombre, claro, hijo mío, si te la inventas,
Bueno, pues ¿cómo se han inventado este número? Atención, lo explica también aquí Alfonso Pérez Medina. Duplicaron el valor de las acciones del BBVA que tenía el hermano de Sánchez y 68.000 se convirtieron en 139.000. Atención. Delito contra Hacienda, de prevaricación, pero bajo tu amplio conocimiento de tantos años, ¿qué sensación te da todo esto? ¿En qué crees que puede quedar? Porque parece que este caso se va desinflando. Aquí el meollo básicamente estaba en ese incremento patrimonial, si estaba justificado, si no está justificado, y lo que viene a decir es que se repite otra vez el mismo patrón que ya vimos además en el caso de Begoña Gómez. Es decir, mentir. De Manos Limpias, que es la que inicia el procedimiento con información falsa, porque la AUCO lo deja muy claro. Dice que en ningún caso ha tenido 1,4 millones de euros en acciones del BBVA, a pesar de lo cual la jueza ha preguntado al BBVA para que le confirme cuánto dinero tiene, pero dice que se hacen cálculos erróneos en las informaciones periodísticas y que se ha dado una cifra, cuando era de 70.000 euros, pues se ha convertido en 1,4 millones de euros por errores al transformar esas acciones, y de hecho un error que es absolutamente garrafal, que en esos ejercicios aparecía el dinero en euros y se ha interpretado que eran acciones, con lo cual se ha multiplicado por 9-10 euros, que es el valor de cada acción en ese momento del BBVA. Un detalle es hecha. Es decir, es alucinante. Confunden los euros que realmente tenían con acciones. Dicen, no tenía 139.000 euros. Tenía 139.000 acciones. Dicen, claro, cada acción vale 10 euros, pues multiplicamos y nos sale que tiene 1,4 millones. Y se quedan tan ancho. Y lo publican. Y lo utiliza Manos Limpias para poner una querella, que una jueza admite a trámite y ya vuelve a empezar otra vez la rueda. Si es que esta cosa nos la conocemos perfectamente. De hecho, es que The Objective ha sido condenado por esto. Condenado. Al decir la noticia, condena a The Objective a rectificar una noticia sobre Begoña Gómez, incluida la denuncia de Manos Limpias. Condenado por una jueza de Madrid. Un tribunal de Madrid ha condenado al diario digital The Objective, que yo creo que es demasiado elegante llamarlo diario digital, por no llamarlo web o panfleto directamente, a rectificar una de las noticias que el autodenominado sindicato Manos Limpias incluyó en su denuncia contra Begoña Gómez. Es esta de aquí. Que hay que tener poca vergüenza. Ya es ridículo para el gremio de periodistas de este país, pero ahí sigue publicado. Es esta noticia que decía: el gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez. Y resulta que esa subvención no era a nombre de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, sino que era a nombre de Begoña Gómez. Bueno, ya lo sabéis porque lo hemos tratado 1000 veces, pero hace tiempo que no lo recordaba. A nombre de una Begoña Gómez, que era una hostelera de Cantabria. Que vaya por Dios, se dieron dar cuenta ese día en The Objective que te puedes llamar de la misma forma en este país y no ser la misma persona. Bueno, pues esta noticia sigue publicada, que es una de las noticias más cutres que se ha publicado en la historia del periodismo de nuestro país. Y ya sería suficientemente vergonzoso que estuviese esto publicado, pero es que además es más sangrante porque fue utilizada por Manos Limpias para meterlo en la querella que admitió a trámite el juez Peinado. Y ahora han seguido exactamente el mismo modus operandi. Vamos a escuchar a Enric Juliana hablando sobre cómo le están haciendo esta operación de ataque por todos los frentes a Pedro Sánchez. Bueno, está claro que en hora 25 la cadena SER. Ya les han pasado el escáner, el aparato de ecografía y el TAC, ¿no? Todos los mecanismos electromagnéticos que sirven para detectar cualquier anomalía en el ámbito laboral, ¿no? Y de los ingresos, hasta el punto de calumniar al hermano del presidente con unas posesiones dinerarias que no son reales, ¿no? Que no tiene, básicamente. Esto contrasta con otros procedimientos. La simetría es muy evidente, porque estos días estamos en el caldero de estas cosas, ¿no? Y las vemos, están ahí, ¿no? Se ha entrado en la oficina del fiscal general del Estado y se le ha incautado el teléfono móvil y la información de su ordenador por la presunta filtración de un telegrama casi, ¿no? Y a uno le acusan de poseer no sé cuántos miles de millones falsamente, porque la calculadora no la han manejado bien, la organización de extrema derecha a la que le ha correspondido, supongo por sorteo, realizar esta denuncia, y no pasa nada, ¿no? Bueno, algún momento en este país tendremos que ir pensando en restituir el concepto de simetría. Me parece que en estos momentos está como bastante alterado. Bueno, sobre todo la simetría completamente
imposible de encontrar, que vemos en el caso de Isabel Díaz Ayuso, en el que pues todos los casos que le afectan a ella acaban revolviéndose y convirtiéndose de manera espectacular en casos que afectan a otras personas o por las que dimiten otras personas. Aquí vemos como además Manos Limpias estaba últimamente en su línea de denunciar a todo el mundo que no tenga algún tipo de compromiso ideológico con ellos. En este caso, a la AEMET, que no tiene compromiso ideológico con ellos ni con nadie porque es un organismo técnico que además durante la Dana hizo su trabajo, que es avisar desde las 7:30 de la mañana de lo que se venía. Y quien no hizo su trabajo fue la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón, no avisando y no mandando la alarma hasta las 8:12 de la tarde-noche, cuando la gente ya tenía el agua por el cuello. Eso sí, sobre las comidas en el Ventorro y derivados, ahí no vais a ver que pregunte. Por lo menos aquí esperemos que no haya metido ninguna noticia falsa, porque esperemos también que The Objective no se haya inventado nada que pueda utilizar este sindicato trucho, por llamarlo de una manera amable, y me estoy guardando bastantes cosas porque no pretendo enterarme a estas horas de la mañana. El informe de la Guardia Civil además descarta lo que acabamos de leer, que el hermano de Pedro Sánchez se enriqueciera, y es que esto lo escribe la Unidad Central Operativa, que no consigue determinar si alguien impulsó la contratación de David Sánchez como alta dirección. Bueno, pues a pesar de todo eso, David Sánchez, hermano menor del presidente del gobierno, tendrá que declarar como imputado. Así es, amigos, amigas, como imputado tiene que declarar. Lo escriben Alberto Pozas, Elena Herrera y Pedro Águeda en el diario.es ante un juzgado de Badajoz, que investiga desde hace meses si su nombramiento como alto cargo de la Diputación de Badajoz fue un trato de favor y si además se enriqueció de forma ilegal con un sueldo público. Y de fondo se va escuchando ese eco imperturbable de él, el que puede hacer que haga, el que puede hacer que haga, el que puede hacer que haga. La Guardia Civil, después de analizar miles de correos electrónicos, no ha encontrado pruebas de que alguien decidiera crear el puesto ad hoc para él en 2016 y concluye que las acusaciones sobre su supuesta fortuna denunciada por Manos Limpias se basan en un bulo publicado en medios de comunicación. Que ya debería haberle dado vergüenza que la UCO tuviese que desmentir una vez a The Objective. Bueno, pues resulta que lo desmiente dos. La causa arrancó hace medio año en un juzgado de Badajoz, después de que el pseudosindicato de extrema derecha presentara una denuncia con diversos recortes publicados en medios de comunicación. Informaciones según las cuales el hermano del presidente cobraba un sueldo público de la Diputación sin ir a trabajar. También atesoraría, según la denuncia, casi 1,5 millones de euros en acciones del BBVA. La causa, impulsada por asociaciones como el PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír o Abogados Cristianos, no estaban todos en la fiesta invitados, ha evolucionado hasta la citación del hermano de Sánchez y otros investigados. Entre los que se encuentra también el presidente socialista de la Diputación, que es el líder del Partido Socialista de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Pues ahí lo tenéis, amigos y amigas. ¿Y aún así va a tener que ir a declarar? Sí, porque no vaya a ser que pierdan la jugosa oportunidad de tener un vídeo también, una fotografía del hermano de Pedro Sánchez, declarando, diciendo que así está la mujer Begoña Gómez, está el hermano de Pedro Sánchez, está también el entorno de Pedro Sánchez, todo esto es corrupción, y generar esa sensación de este gobierno está asaltado por la corrupción, o por lo menos intentar igualarlo, ya que Mazón está repartiendo por ahí a dedo con contratos de emergencia más de 30 millones ya a empresas afines y empresas que fueron condenadas por la Gürtel o que también estuvieron implicadas en los casos de financiación ilegal del Partido Popular, pues por lo menos decir, no, pero sí son todos iguales. Sí son todos iguales. Cuando evidentemente no lo son. Aquí lo que es quien puede hacer que haga. Es que es todo tan burdo, es todo tan cutre. Fernando Garea, periodista, director adjunto del Español, dice, no parece que en 2016, lo que estábamos pensando todos mientras leíamos esto, no parece que en 2016 Pedro Sánchez tuviera mucho poder. El supuesto caso flojea bastante, según el informe de la UCO. Y es que es eso. No solamente es que no fuese presidente del gobierno Pedro Sánchez, sino es que además por ser no era ni secretario general del Partido Socialista porque se lo acababan de cargar. Y estaba en aquel proceso, ¿os acordáis? Por el cual cogió un coche y empezó a recorrer España de arriba abajo intentando reconquistar el partido paso a paso, cosa que acabó consiguiendo, y ya en el 2019 ganó la moción de censura. Bueno, a finales del 2018, ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy. En las elecciones del 19 ya empezó a gobernar él con una gran victoria. Pero fue entonces cuando empezó a ser presidente, no en el 2016. ¿Qué clase de influencia iba a tener Pedro Sánchez entonces? Si estaba hasta fuera del Partido Socialista. Es que es completamente alucinante. Ahora atención, porque se meten por aquí, bueno, pues cuando se juntan el hambre y las ganas de comer, pues pasa lo que vamos a ver ahora que ha ocurrido en El Hormiguero. Que son tan blancos, tan familiares, un programa tan de entretenimiento, no como La Malvada Revuelta, que por cierto, les ganan sistemáticamente siempre, casi siempre,
en audiencia, casi siempre que no le roban al entrevistado, por supuesto, El Hormiguero, con esas pataletas que tiene Pablo Motos. Bueno, pues en este programa, que no tiene nada que ver con lo politizado de la revuelta controlado por Moncloa, evidentemente estoy ironizando, han tratado el tema del hermano, del fiscal general, de Pedro Sánchez, como siempre hacen en las mesas políticas, que de manera, bueno, pues completamente militante tienen contra el presidente del gobierno porque lo odian profundamente. Lo explica aquí Juanma Montero en un TikTok. Decía anoche el Gran Wyoming en el intermedio, en La Sexta, que cómo es posible que se haya conseguido cambiar el foco en el caso del novio de Ayuso, ese presunto delincuente que ha confesado haber cometido algún que otro delito fiscal. Sí, la pareja de Ayuso es el Big Bang de este caso. Esto es lo que acabamos de ver hace un rato. Se haya desplazado al fiscal general, a Juan Lobato y hasta la Moncloa. Pues bien, a la misma hora y en la cadena hermana de La Sexta, en Antena 3, en El Hormiguero, en esa tertulia política de ese programa de entretenimiento llamado El Hormiguero, una tertulia que, como podéis apreciar, es súper plural, con 5 personas atacando al presidente del gobierno, Rubén Amón, el periodista que defendió en su momento a Plácido Domingo, tuvo el cuajo de solidarizarse con el novio de Ayuso, esa persona que ha confesado haber cometido delitos fiscales. Es que literalmente lo ha confesado. Aún así se utilizan todos los medios y se valen de una Fiscalía General para vulnerar los derechos elementales de un ciudadano. ¿Cómo no vamos a ser solidarios con González Amado? Porque es la situación. Hay que ser solidario con González Amado. Además, la frase, la palabra, el concepto, muy bien elegido, solidario. Todo lo que no ha sido él, defraudando 350.000 euros, ahora resulta que lo tenemos que ser nosotros, ¿no? Que nos podía suceder a todos si fuéramos pareja de un político, ¿no? Y esto es inaceptable en un Estado de Derecho. Nos podría suceder a todos, no, a todos no nos podría suceder. Es que, verdad, me estoy conteniendo mucho. A todos no nos podría suceder. Porque para que te suceda eso, no tienes que ser simplemente pareja de un político, tienes que haber defraudado 350.000 euros, ¿entendemos? No, es más, tienes que haber cobrado 2 millones de euros en mascarillas, porque si no cobras 2 millones no puedes defraudar 350.000 euros y después defraudado ese dinero porque no tenía suficiente. No nos puede pasar a todo el mundo si fuésemos pareja de un político. Que mandan narices que tenga que estar explicando esto. Es un motivo para dimitir urgente, ¿no? Y como no podía ser de otra Tiene manera, vergüenza. ni Rubén, ni Juan, ni ninguno de ellos atacó al novio de Ayuso. Curioso, ¿no? Curioso que en esa tertulia nadie comente cómo es posible que Ayuso viva en un piso que no sabemos cómo lo está pagando. Un piso además que podría haber sido pagado con dinero procedente de esos delitos fiscales que ha cometido el novio de Ayuso. Que ha cometido y que ha confesado. Pero qué narices, que ha cometido y que ha confesado. Bueno, vamos a escuchar al abogado de David Sánchez, que es el hermano de Pedro Sánchez, explicando, bueno, pues lo inverosímil de todo lo que está ocurriendo aquí recientemente con este caso. El hermano de Sánchez también cuestiona esa cifra, los 1,4 millones de euros en acciones del BBVA en manos de David Sánchez. Es más, dice que es uno más de los infundios que recoge la denuncia de Manos Limpias. Habrá que preguntarse qué fuente tenía la acusación popular para llegar a esa conclusión, porque desde luego el informe de la Policía Judicial lo desmonta. Vamos a esperar, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir desmontando, porque esto es como, ya digo, una labor de ir poco a poco destruyendo las presunciones absolutamente infundadas que ha venido padeciendo mi cliente. Bueno, pues la fuente ya os lo digo yo, The Objective. La fuente ya os lo digo yo, Manos Limpias. La fuente ya os lo digo yo, la de Cibeles en todo caso, porque otra fuente no tienen. Simplemente noticias falsas, exactamente igual que con la noticia de Begoña Gómez que hemos visto antes, por la que fueron condenados. A ver si condenan también por esta noticia del hermano de Pedro Sánchez. Yo le animo desde aquí a que ponga una denuncia también. ¿Y todo esto para qué sirve? Bueno, para que Víctor de Aldama, que ahora está en su gira mediática pasando por ahí, después de que lo hayan librado de prisión, por básicamente no haber contado nada, ni aportado ninguna prueba, pero el fiscal, que por cierto, insisto, trabajó para un gobierno de José María Aznar, decida darle la libertad, porque antes parece que se podía fugar y ahora ya no, por arte de magia. Y básicamente ha dicho lo siguiente. A mí me llama delincuente un señor. Le llama delincuente Pedro Sánchez, todo el mundo, básicamente. De hecho, tú mismo te has llamado delincuente a ti mismo aceptando que has repartido mordidas entre políticos. Eso te convierte a ti en un empresario corrupto, en un empresario corruptor, en un delincuente. O sea, que te has llamado, pero si te has incriminado tú mismo. ¿Por qué se enfada este señor si alguien le llama delincuente? Si él mismo lo ha reconocido. Tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado y no dimite. Bueno, pues ahí lo tenéis. Víctor de Aldama ejecutando ahora una acusación de tertuliano cutre de derechas diciendo no, Begoña Gómez imputada,
El hermano imputado, bueno, pues como las imputaciones que habéis visto ahora, que acabamos de desmontar porque es lo más cutre que he visto en mucho tiempo. Y ahí tenemos a Víctor de Aldama, el que tenía fotografías con banderas franquistas, el que le dio un premio La Razón junto con el vicepresidente de Ayuso, Enrique Osorio, a la empresa a la que estaba asociado, a Soluciones de Gestión, por la buena praxis empresarial, etcétera, etcétera. Resulta que este tipo, vaya por Dios, resulta que también es un tipo de derechas que lo único que hacía es intentar untar a quien fuese con tal de lograr beneficios políticos. Y ahora utilizando este discurso completamente cutre, que básicamente se lo sirven en bandeja pues estas denuncias de Objective, de Manos Limpias, de un juez amigo que ha hecho lo que puede hacer, como decía Aznar, en Badajoz. Bueno, en fin, vamos a lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados, porque había un pleno que pidió después de mucho tiempo el Partido Popular, pidiendo la comparecencia del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez finalmente compareció para explicar qué ocurrió durante la Dana. Pero rápidamente se fue deformando hacia un pleno en el que se habló pues, de estas cosas, de Aldama, de corrupción, del hermano, de la mujer, de bla, 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 bla. Vamos a escuchar algunas de las intervenciones, tanto de Pedro Sánchez, que evidentemente pidió otra vez la dimisión de Mazón. O sea, la dimisión de Mazón es que lo pide también gente dentro del Partido Popular, lo pide todo el mundo, lo pide hasta el sentido común. Y si Papá Noel llega pronto para Navidades junto a los Reyes Magos, lo pedirán ellos también. Porque es que, de verdad, es una cosa que clama al cielo. Después vamos a escuchar también algo de Rufián, algo de Aitor Esteban del PNV, que ha sido pues, bastante sensato, y de algunas personas más, dejando algunas cosas claras frente a un discurso completamente delirante de la derecha y de la extrema derecha. Vamos a escucharlo. Por eso, señorías, yo no creo que el Estado autonómico haya fallado, ni que el sistema haya fallado. Creo que han fallado algunas de sus piezas, y sobre todo algunas personas. Personas en posiciones muy elevadas, que no han estado a la altura de sus responsabilidades, que no han entendido su responsabilidad o simplemente se han desentendido de ella. Saber quiénes son esas personas es, a mi parecer, sencillo, porque son las mismas que ahora vuelven a equivocarse y se dedican a embarrar, a echar balones fuera. O a subirse el sueldo, como ha ocurrido ahora con Mazón. Cuando lo que deberían hacer es centrarse en retirar el lodo, en reparar infraestructuras y en ayudar a las víctimas de ese desastre. Ha sido demasiado elegante aquí Pedro Sánchez diciendo que son algunos engranajes los que han fallado, no el sistema. Es verdad, el sistema no ha fallado, porque quien tenía que avisar, avisó. Otra cosa, me refiero a los organismos técnicos, otra cosa es que hubiese un organismo político que estuviese pues, en ese momento no politiqueando, sino haciendo otras cosas que a saber dentro del restaurante El Ventorro y no se lanzase la alarma hasta las 8 y 12 de la tarde. Cosa que este señor de aquí, Alberto Núñez Feijóo, no le va a recriminar nunca, parece ser, al señor Mazón. También por delante nuestra petición de perdón a quienes creen que la política no ha estado a la altura, ni de las circunstancias, ni de la gente. No, no lo ha estado. Esto me da profunda rabia también, porque habla como de que la política ha fallado y no ha estado a la altura, como si él, no sé, fuese cocinero, o fuese barrendero, o fuese, no sé, mayorista, no, él es político. La política ha fallado, como si la política fuese una especie de ente que está por ahí diciendo, no, mira, eso de ahí arriba ha fallado. No es que la política haya fallado así una cosa en abstracto. Es que ha fallado una persona con nombres y apellidos, que teniendo desde primera hora incluso avisos de la Universidad de Valencia que había decidido ese día suspender las clases, y no porque hiciesen así con el dedo y dijesen, me da la sensación de que mañana hay dana peligrosísima, no vengáis a clase, no, sino porque ellos sí vieron las alertas de la EMET. Pues esa persona que se llama Carlos Mazón, y no una cosa en abstracto, es la responsable de este asunto. Así que cualquier discurso de, no, la política ha fallado en abstracto, es un discurso que lo único que intenta es esconder la responsabilidad del primer responsable de todo esto. Fuera de España, gobiernos autonómicos y locales, todos actúan sin que nadie se lo pidiese. Pero en conjunto la política no ha respondido como debiera. La política. Desde este Congreso, donde ya conociendo la dimensión de la tragedia, la única urgencia de sus señorías fue la radiotelevisión española. Y esto manda narices que lo diga, porque dice la única urgencia fue la radiotelevisión española, porque el pleno del día 30, el día después de la catástrofe, estaba previsto la renovación del Consejo de Radiotelevisión Española. Pero ¿cómo puede atreverse a decir eso? Es decir, que en el Congreso se hizo el trabajo que estaba previsto para ese día, cuando literalmente la excusa que ha puesto Mazón para estar 5 horas desaparecido aquel día era que estaba dándole a dedo a Maribel Vilaplana, esa periodista, la dirección de la televisión pública valenciana. ¿Cómo puede atreverse a hablar de reparto de televisión pública si literalmente es lo que estaba haciendo Mazón? Increíble. Es increíble. Parece haber hecho todo por las víctimas, señor Sánchez, pero hasta en ese momento solo hizo cálculo político. Lo impensable para cualquiera.
Ni siquiera actuó con el instinto natural y humano esperable ante semejante tragedia. Por eso, créame, esta vez no ha... Esto es alucinante porque habla de instinto humano cuando está protegiendo al primer responsable, que es el señor Mazón. Que os lo he dicho en alguna ocasión, pero voy a volverlo a decir porque creo que es importante. Cualquier persona mínimamente humana, mínimamente decente, sensata, con cierta empatía, frente a una tragedia de esas características, al darse cuenta que había estado él desaparecido durante ese momento, si me hubiese pasado a mí, o os hubiese pasado a vosotros, es que yo no podría salir de la cama en meses pensando ¿cómo pudiste ser tan irresponsable? Por tu culpa tal vez ha muerto gente. Si hubiese salido de ahí tal vez un poco antes, si no hubiese ido a comer, me estaría comiendo la cabeza todo el maldito día y dimitir sería el último de mis problemas, porque habría dimitido al momento, porque estaría con una tensión, con una sensación de desazón interna terrorífica como para además resistir. Porque políticamente, mira, políticamente es que me da igual esto, la cuestión aquí es humanamente. Y aguantar de esa manera sin que te importe lo más mínimo y que te resbale absolutamente lo que pasó, que son más de 200 muertos, carajo. Y agarrarte ya a tu cargo cuando estabas literalmente dentro del ventorro. A mí, perdón que lo diga de esta manera tan cutre, pero me parece un rasgo, como mínimo, psicopático. Demostrar ningún tipo de empatía por las víctimas. De verdad, planteaos cómo estaríais vosotros si os hubiese pasado lo que le pasó a Mazón. Que estabais de juerga y que no hicisteis lo que tenías que hacer. Bueno, pues a Mazón eso no le afecta en absoluto. Atención, porque después ha ido el debate por otros lados y ha empezado a hablar Feijóo de codicia. Ojo. Usted más de mí en la réplica que del pueblo valenciano. Es que no hay vergüenza. Ha hablado usted de codicia. Codicia es vivir en un palacio a costa de los españoles y aún así tener la necesidad de hacer negocietes con un máster y llevarse el dinero a su casa, señor Sánchez. Eso es la codicia. Ha dicho que codiciosa Begoña Gómez por vivir en un palacio como si viviese en un palacio, porque nos lo ha robado los españoles, no vive en un palacio, el Palacio de la Moncloa concretamente, porque así le han votado a los españoles, no como a ti. Ahora solo falta que nos diga Feijóo que no vive en un palacio porque no quiere. ¿No te fastidia? Y en segundo lugar, negocietes con un máster. ¿Qué negocietes con un máster? Si llevaba trabajando en la Universidad Complutense desde el año 2012. Si decía antes que en el 2016 Pedro Sánchez no era ni secretario general ni tampoco presidente del gobierno, imaginaos en el 2012, cuando Begoña Gómez ya trabajaba ahí. ¿Qué negocietes? Y además dice, el dinero a su casa que se lo lleva. ¿Qué dinero? Si todavía no han sido capaces ni siquiera de decir cuánto dinero se ha llevado por la supuesta corrupción malvadísima de Begoña Gómez. Lo único que hay encima de la mesa, 4.000 euros anuales. 4.000 euros anuales que cobraba por la dirección de los másteres estos. 4.000 anuales, lo repito. Compáralo ahora con los 350.000 euros del novio Ayuso. O los 200.000 euros del hermano Ayuso en comisiones. Bueno, pues Gabriel Rufián también, cuando ha escuchado esto, pues ha respondido de la siguiente manera. Y por cierto, me quedo con una frase que ha dicho. Codicia. La codicia es vivir en un palacio a costa de los españoles y hacer negocietes con mafiosos. Hombre, sí, lo ha dicho usted, es literal, le he tomado nota. No sea tan duro con Juan Carlos I. No sea tan duro. No sea tan duro con Juan Carlos I, porque sí que es un tipo que vivía en un palacio a costa de los españoles y no porque ganase elecciones, y que hacía negocietes, no negocietes, sino negociazos con comisiones millonarias que cobraba a costa de todos nosotros. Y atención también a esta intervención de Rufián, donde dice que en Valencia ya no quedan youtubers fachas. Ahora sí que queda solamente el pueblo. El safari fascista se ha acabado. Sean valientes, porque esta gente les pasará por encima igual. Y sus medios de comunicación, hoy en día en Valencia, un mes después, ya no quedan youtubers fachas. El safari fascista se ha acabado. Solamente queda el Estado trabajando. Bueno, y eso sí, Mazón cargándose el tope salarial y poniéndose más salario al militar que ha contratado y a los nuevos que ha contratado, y sobre todo repartiendo dinero una vez más a empresas de la Gürtel. Pero es que eso lo pueden hacer porque tienen una maquinaria mediática y política terrible y judicial, terrible. Así que ustedes en el gobierno, ¿para qué están? El tiempo que les quede, intenten cambiar las cosas realmente. Pues sí, tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo Gabriel Rufián. Y aquí, pues, Pedro Sánchez bastante duro contra Alberto Núñez Feijóo. Confeso, y no a la ciencia en este caso de la AMIT. En todo caso, señoría, vamos a ver. A ver, usted puede darme lecciones pocas, pero ninguna le voy a aceptar
usted que habla de amistad, de alguien que tuvo como amigo a un delincuente, a Marcial Dorado, a un narcotraficante. Tampoco puede usted dar lecciones a este partido, al que yo dirijo, cuando usted se sienta en el despacho de una sede que ha sido financiada su rehabilitación en B. Señoría, no puede. Tampoco pueden ustedes dar lecciones de nada cuando han sido el único partido político de este país condenado por financiación irregular. Señoría, no puede usted dar lecciones de nada cuando usted fue aupado a la máxima dirigencia del Partido Popular para tapar los casos de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque se cargaron a Pablo Casado, en este mundo al revés. El fiscal general desveló un bulo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de su jefe de gabinete. Y estamos aún esperando que usted exija las responsabilidades políticas a la señora Ayuso y a su jefe de gabinete. Mientras tanto, no se atreve. Este gobierno se va a dedicar a lo importante, a reconstruir, a dar respuesta a la crisis de la DANA, como también al crecimiento económico, a la creación de empleo, también a la reforma fiscal, también a las políticas sociales y también, lógicamente, a tener hoy, y esa es su gran derrota también, señoría. A ver si tenemos tiempo para otra cosa, que no sea hablar de Begoña Gómez, del hermano y de las noticias falsas, del sinfín de noticias falsas que vamos recibiendo día tras día. Y vamos a cerrar esta parte de noticias del día con el Aitor Esteban, del PNV, pues poniendo un poco de sensatez en este ambiente. También quiero dirigir unas palabras al señor Feijóo. Las prisas, las exageraciones y la caricaturización grotesca del adversario no son propios de alguien con talla de estadista si realmente aspira a convertirse en presidente. Bueno. No espera usted ni siquiera un día para dar por válidas las acusaciones de un delincuente confeso, para lanzar un anuncio inconcreto de moción de censura y además apelando a terceros. Declaraciones de una persona detenida por el fraude de hidrocarburos, que necesita algo para eludir la prisión provisional y metido en un sinnúmero de negocios turbios. Un sujeto con más conchas que un galápago. Hoy hemos leído que hasta organizaba jornadas de caza para la Guardia Civil, el FBI y la CIA. Esto empieza a parecer la escopeta nacional. No corra, ya ve lo que le pasó a Albert Rivera. Ni intente conquistar el cielo al asalto. Ya sabe qué le ocurrió a Pablo Iglesias. Tampoco sería malo que hiciera un acto de contrición con la gestión valenciana si aún le interesa llegar a ser un día presidente del gobierno. Bueno, pues yo creo que con esto es una buena forma de cerrar las noticias del día de hoy, jueves 27 de noviembre. Y ahora vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Viajemos al 27 de noviembre de 1820, cuando en la ciudad industrial de Barmen, actual Alemania, nacía Friedrich Engels, una de las mentes más brillantes y revolucionarias del siglo XIX. Engels no solo fue el colaborador más cercano de Karl Marx, sino también un pensador original y un activista incansable que dedicó su vida a la causa de la clase trabajadora. La historia de Engels es fascinante por sus contradicciones aparentes. Hijo de un próspero industrial textil, creció en el seno de una familia burguesa, conservadora y religiosa. Sin embargo, desde muy joven, su contacto directo con la brutal realidad de la clase trabajadora en las fábricas de su padre, tanto en Alemania como en Manchester, Inglaterra, lo llevó a desarrollar una profunda conciencia social y un compromiso inquebrantable con la lucha por la emancipación de los trabajadores. Un dato importante es que Engels fue quien financió gran parte del trabajo de Marx, incluyendo la redacción de El Capital, mientras trabajaba en la empresa familiar en Manchester. Esta posición le permitía no solo mantener económicamente a la familia Marx, sino también observar de primera mano los mecanismos de explotación del capitalismo industrial. Su obra de La situación de la clase obrera en Inglaterra fue publicada en 1845 y fue muy revolucionaria en su momento, porque a diferencia de otros estudios sociales de la época, Engels no se limitó simplemente a describir la pobreza desde una perspectiva moralista o caritativa. En cambio, realizó un análisis sistemático de las condiciones materiales de vida de los trabajadores, relacionándolas directamente con el sistema económico capitalista. Este trabajo pionero estableció las bases para una comprensión científica de la explotación laboral y sus consecuencias sociales. Engels fue mucho más que el segundo violín de Carlos Marx, como a veces se le ha caracterizado. Sus contribuciones teóricas
fueron fundamentales en áreas como la filosofía, la antropología e incluso las ciencias naturales. En su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de 1884, fue pionero en el análisis de la opresión de género desde una perspectiva materialista, argumentando que la subordinación de las mujeres no era un hecho simplemente natural, sino un producto histórico ligado al desarrollo de la propiedad privada. Después de la muerte de Marx en 1883, Engels se dedicó a completar y publicar los volúmenes inacabados del Capital, además de difundir y defender el materialismo histórico. Su papel como teórico y organizador del movimiento obrero internacional fue crucial en este periodo. Mantuvo correspondencia con socialistas de todo el mundo, ayudando a establecer las bases de lo que sería la Segunda Internacional. La relevancia de Engels en nuestros días va más allá de su contribución al marxismo clásico. Sus análisis sobre la urbanización capitalista, la degradación ambiental y la alienación del trabajo resuenan con fuerza en una época marcada por la crisis climática y la precarización laboral. Su insistencia en la interconexión entre distintas formas de opresión, de clase, de género, colonialismo, anticipó debates que son centrales en los movimientos sociales contemporáneos, los de hoy en día, a pesar de que su obra fuese del siglo XIX. Avancemos ahora hasta el 28 de noviembre, pero de 1943, cuando en plena Segunda Guerra Mundial se inauguraba la Conferencia de Teherán. Por primera vez, los tres grandes, Stalin, Roosevelt y Churchill, se reunían personalmente para coordinar la estrategia militar contra la Alemania nazi y discutir el orden mundial de la posguerra. La elección de Teherán como sede de la conferencia no fue casual. Irán, que había sido ocupado por británicos y soviéticos en 1941 para evitar su alineamiento con Alemania, representaba un punto geográfico estratégico donde los tres líderes podían reunirse con relativa seguridad. La seguridad era una preocupación real. Los servicios de inteligencia aliados habían descubierto un plan nazi para asesinar a los tres líderes durante la conferencia. Las sesiones de la conferencia estuvieron marcadas por tensiones y desconfianzas mutuas. Es evidente, es natural. Churchill, representante de un imperio británico en declive, temía que la derrota de Alemania llevara a la dominación soviética de Europa, y Stalin, por su parte, desconfiaba de la sinceridad de los aliados occidentales respecto a la apertura de un segundo frente. Roosevelt, mientras tanto, intentaba mediar entre ambos, mientras al mismo tiempo perseguía su propia visión de un orden mundial postcolonial bajo hegemonía estadounidense, que es más o menos lo que acabó ocurriendo. Pero, sin embargo, fijaos, esto es lo importante, a pesar de las desconfianzas mutuas, tenían claro cuál era el verdadero enemigo, en este caso, el fascismo. La decisión más importante de la conferencia fue el compromiso de abrir un segundo frente en Francia. El Ejército Rojo había estado soportando el peso principal de la guerra contra Alemania, sufriendo pérdidas enormes de millones y millones de personas. Stalin había estado presionando durante meses por esta operación, que finalmente se materializaría en el desembarco de Normandía en junio de 1944. También se discutió el futuro de Polonia, un tema particularmente sensible. Se acordó mover las fronteras polacas hacia el oeste, compensando a Polonia con territorios alemanes por las áreas que perdería ante la Unión Soviética. Estas decisiones, tomadas sin consultar al gobierno polaco en el exilio, sentaron las bases para futuros conflictos, evidentemente. Un aspecto algo menos conocido de la conferencia fueron las discusiones sobre el futuro colonial. Roosevelt propuso un sistema de administración internacional para las colonias europeas, una idea que Churchill rechazó vehementemente, y Stalin, aunque sin colonias propias, observaba con interés estas tensiones entre sus dos aliados capitalistas que también estaban enfrentados en este asunto. La conferencia también abordó la cuestión de Alemania. Se acordó que tras su derrota, Alemania sería dividida en zonas de ocupación. Sin embargo, los detalles específicos se dejaron para futuras negociaciones, sembrando las semillas de lo que al final sería la división alemana durante la Guerra Fría. Las decisiones tomadas en Teherán tuvieron consecuencias que se extienden hasta nuestros días, hasta el día de hoy. La división de Europa en esferas de influencia, el papel de Estados Unidos como potencia global, la transformación del orden colonial, todos estos procesos tienen sus raíces en los acuerdos alcanzados en aquel momento, en aquella conferencia. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Y no os vais a creer lo que pasó la última vez. Me ha vuelto a pasar, me olvidé de lanzaros una pregunta, pero como sois gente muy lista, pues pusisteis comentarios. Bueno, siempre hay comentarios de sobra. En ese sentido os estoy muy agradecido porque siempre comentáis un montonazo de cosas, vuestra opinión y vuestras perspectivas, que en muchas ocasiones me ayuda a construir los podcasts de los siguientes días, porque me dais pues ideas que igual no había tenido yo. Siempre se piensa mucho mejor en colectivo. Bueno, pues resulta que ayer me estoy enrollando para decir que básicamente no me acordé de lanzaros una pregunta, pero he cogido 3 comentarios más o menos representativos de los temas que estuvimos tratando ayer y que me gustaría leer. Dice Lola Asturiana: ¿pero esto qué es? No a subir pensiones, no a salud pública, no a salario mínimo interprofesional, etcétera, etcétera, y ellos pueden subirse el sueldo. Respecto a lo de Amazon, esto, ¿les parece poco por
no hacer nada, literalmente. Pero no hay algo que pueda frenar a estos ladrones. ¡Qué impotencia! Totalmente. Hectorines dice, ¿me puede explicar a alguien cómo ensalzar a ETA es delito y ensalzar al franquismo no lo es? Porque esto lo dice Hectorines al respecto de ese vídeo que vimos ayer de un diputado de Vox en el Congreso de los Diputados, literalmente diciendo que el franquismo había sido una etapa de progreso para nuestro país. Es decir, un claro ensalzamiento de la dictadura, que tuvo de todo menos de progreso o de algo mínimamente relacionado con algo bondadoso. Y por supuesto, si ensalzar a ETA es delito, que me parece bien que sea delito, no se puede entender que un régimen criminal, que evidentemente mató bastante más gente que ETA, y que es igual de despreciable que una banda terrorista, no sea en absoluto delito, y más todavía decirlo en el Congreso de los Diputados, en la sede de la Soberanía Nacional, que también estuvo secuestrado durante aquellos 40 largos años. Y aquí Salud Chávez dice, golpe judicial, ¿no lo veis? Peligra nuestra democracia si no salimos a la calle y defendemos por lo que nuestros abuelos lucharon. Y hasta aquí, amigos y amigas, las respuestas. Y ahora sí, no me olvido, pregunta para el día de mañana. ¿Qué os parece este mundo al revés? Y sobre todo, ¿qué nombre le pondríais? Porque creo que, diciendo mundo al revés, todo el asunto de Pablo Casado teniendo que dimitir, el fiscal general del Estado imputado por este asunto, el líder socialista también teniendo que dimitir, todo con tal de no hablar del novio Ayuso, además la persecución con noticias falsas del hermano de Pedro Sánchez y todo este asunto, lo de Begoña Gómez, ¿qué nombres le ponemos? Porque es algo más que simplemente un mundo al revés. Guerra judicial, como decía aquí Salud Chávez López, no sé. Os leo los comentarios porque me interesa mucho. Ya sabéis, una R, 2 puntos de respuesta y leeré y elegiré alguno de vuestros comentarios para ver cómo llamamos a todo lo que está ocurriendo. Y hasta aquí, amigos y amigas, el capítulo de hoy, jueves 28 de noviembre. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.